vamos a ver cómo eliminar un elemento de una lista simplemente enlazada. El primero de los algoritmos que vamos a analizar es el que elimina la primera ocurrencia de un elemento. Esto significa que si el elemento aparece más de una vez en la lista, solo se va a eliminar la primera de sus ocurrencias. Y tendríamos que tener en cuenta que este elemento puede aparecer en distintas posiciones de la lista o podría también no aparecer. Entonces, todas esas situaciones tienen que estar cubiertas por el algoritmo. Podría ser que el elemento a eliminar sea el primero de la lista, con lo cual tendremos que mover el puntero inicial a el segundo de los nodos para poder eliminar después el primero. También podría darse el caso de que el elemento a eliminar esté entre medio de la lista entre otros dos nodos, o podría darse el caso de que sea necesario eliminar el último de los nodos de la lista. Vamos a ver gráficamente entonces cómo se produce la eliminación, por ejemplo acá del último de los nodos. Simplemente se corta el enlace y el que era antes el anteúltimo pasa a ser el último. Cuando el nodo es intermedio se elimina y se reenlazan los otros dos nodos que están a su izquierda y a su derecha. Y también puede eliminarse el primero de los nodos, con lo cual el que era segundo pasa entonces ahora a ser el primero y el que antes era primero se elimina. Entonces, dada una lista cuyos nodos tienen esta estructura en la cual hay un dato de tipo entero, que se llama en este caso dato, y hay un puntero a un nodo que se llama en este caso siguiente porque va a contener la dirección de memoria del nodo que está a continuación, vamos a considerar al menos 6 casos posibles que se pueden dar al intentar eliminar un elemento de una lista. Tenemos que entonces considerar el caso en que la lista de la cual queremos eliminar esté vacía. Esto significa que si la lista está vacía, nuestro programa tiene que considerar el caso y no fallar. También podría darse el caso de que el elemento a eliminar esté en un nodo que sea el único de la lista, con lo cual la lista, luego de la eliminación, quedaría vacía. También puede ser, como habíamos visto, que el nodo a eliminar sea el primero, que sea el último, o que sea intermedio, que tenga un nodo a su izquierda y otro a su derecha. O podría ser que el elemento que queremos eliminar ni siquiera esté dentro de la lista. Entonces vamos a suponer un algoritmo en pseudocódigo en el cual vamos a ir cubriendo cada uno de estos casos. El primero de ellos era que la lista esté vacía. Entonces solo vamos a ejecutar el algoritmo si la lista tiene elementos, con lo cual si la lista está vacía no hacemos nada. A continuación vamos a ver que vamos a ir cubriendo más de un caso en cada porción o en cada bloque de código. Para ello vamos a valernos de un puntero auxiliar, al cual en este caso llamaremos aux, que va a apuntar en un principio al inicio de la lista, de la misma manera que el puntero inicial, que en este caso se llama inicio. Entonces, si tenemos el elemento a eliminar almacenado en el primer nodo de la lista, lo que vamos a hacer es que el puntero inicial, que contenía la dirección de memoria del primero de los nodos, pase a contener la dirección de memoria del siguiente, que es el segundo nodo. Esa dirección de memoria estaba guardada en el campo siguiente del primer nodo. Entonces, como aún tenemos auxiliar apuntando al primero de los nodos, simplemente eliminamos el nodo apuntado por auxiliar. Y ahora la lista comienza a partir del que antes era el segundo nodo, que en este caso pasa a ser el primero. Si el elemento a eliminar no está en el primero de los nodos, entonces habrá que hacer una búsqueda para saber si es que está, en qué posición se encuentra. Entonces hacemos esa búsqueda con una estructura de while, mientras, que va a estar mirando a partir del segundo nodo en adelante, porque el primero ya está cubierto por el caso anterior. Entonces, vamos a tener que seguir iterando y buscando el elemento a eliminar, mientras el siguiente
del nodo apuntado por AUX, recordemos que AUX apunta al principio de la lista, entonces el siguiente sería el segundo de los nodos, mientras ese segundo nodo no tenga el dato a eliminar y mientras la lista no se nos termine, que esa condición estaría dada porque AUX apunta al último nodo. Entonces, si se dan esas dos condiciones en las cuales estamos viendo que el elemento no lo estamos encontrando, entonces auxiliar se mueve al siguiente nodo y volvemos a evaluar. Si el nodo que está a continuación de AUX, recordemos que vamos mirando uno adelante, si ese nodo a continuación de AUX no tiene el dato a eliminar y si AUX no es el último de los nodos, continuamos moviendo al puntero AUX al siguiente nodo. Cuando una de estas dos condiciones no se cumpla, significará que tenemos apuntado al nodo que tiene el elemento a eliminar o tal vez que no encontramos el elemento a eliminar. Supongamos que la condición que no se cumplió fue esta. AUX está apuntando al último de los nodos. Si AUX está apuntando al último de los nodos, significa que no se encontró el elemento. Y eso es porque la otra condición pide que el siguiente de AUX no tenga el dato a eliminar. Si esta condición no se cumple, entonces el siguiente de AUX sí tiene el dato a eliminar, vamos a ver que esta condición no se cumpliría, porque si el siguiente de AUX tiene el dato a eliminar, esta iteración corta, con lo cual AUX no pasa al siguiente. Entonces, nunca AUX podría apuntar al último nodo, porque el siguiente tiene un dato a eliminar, con lo cual estamos diciendo que AUX tiene un nodo siguiente, no es el último. Entonces, no puede estar apuntando al último nodo. En cambio, si esta condición no se cumplió, es posible que se llegue hasta el último nodo de la lista, que AUX apunte a ese último nodo de la lista y que esta condición se vuelva falsa y vamos a evaluarlo mediante un if y eso nos va a indicar que entonces el elemento a eliminar nunca se encontró en la lista. En cambio, si no es así, significa que hemos encontrado el elemento y que ese elemento hizo que esta condición se volviera falsa. Esta condición era que el nodo a continuación del apuntado por AUX tenga el elemento a eliminar. Si el nodo a continuación de AUX es el que tiene el elemento a eliminar, lo que vamos a hacer es un enlace en el cual el nodo siguiente de AUX ahora apunte al nodo que está a continuación, con lo cual se saltea un nodo. Si vemos este gráfico, sería este caso, o también sería este, vamos a ver que estamos cubriendo los dos, pero tomemos el caso en el que el nodo es intermedio. Se supone que a AUX lo tenemos apuntando acá, y el nodo siguiente es el nodo a eliminar, el que tiene el dato que queremos borrar. Con lo cual, el enlace que se va a hacer es que este nodo, apuntado por AUX, en su campo siguiente ya no contenga la dirección de este, porque este va a ser eliminado. La que tiene que contener ahora el siguiente de este es la dirección de este otro nodo, por eso salteamos uno, con lo cual el siguiente de AUX ahora va a pasar a ser el otro. Y una vez realizado ese enlace entre estos dos nodos, este puede eliminarse. Ese es el último paso en el que eliminamos el nodo siguiente a AUX. Vamos a ver ahora un ejemplo con código. Supongamos que tenemos el elemento 72 como elemento a eliminar y vamos a suponer dos casos posibles que están abarcados con un mismo fragmento de código. Estos dos casos son aquel en que el único nodo de la lista debe ser eliminado y aquel en que el primer nodo de la lista debe ser eliminado. Vemos acá el caso en que la lista tiene un solo nodo y que justamente contiene el dato que queremos eliminar. Y también vemos el otro caso, en que tenemos una lista con más de un nodo y el primero de ellos contiene el elemento a eliminar. Recordemos
que si hubiese otra repetición del elemento a eliminar, por ejemplo el 72 estuviera en este nodo, ese elemento no se va a eliminar porque este algoritmo que estamos contemplando solo elimina la primera ocurrencia. Entonces habíamos dicho que vamos a tener un puntero auxiliar apuntando al principio de la lista, con lo cual nos copiamos la dirección de memoria guardada en inicio en aux, que es otro puntero, y ambos quedan apuntando al primer nodo de la lista. Acá en este ejemplo la dirección de cada nodo está puesta arriba y la dirección del nodo siguiente está puesta dentro del nodo. Lo que entonces evaluamos es si el nodo apuntado por inicio y también por aux, vemos que tenemos dos punteros apuntando al mismo nodo, entonces podemos usar cualquiera de los dos. Si el nodo apuntado por inicio en su campo dato, sería la parte superior en el gráfico, contiene el elemento que queremos eliminar, entonces tenemos que hacer la eliminación. Lo que se hace es que la dirección que está dentro del puntero inicio ahora sea la dirección de lo que está dentro del campo siguiente del nodo apuntado por inicio. Si el nodo apuntado por inicio entonces tiene el elemento a eliminar y en este caso la lista tiene un solo elemento, el siguiente es null pointer o la dirección 0 o una dirección de memoria inválida. Eso es lo que se copiará dentro de inicio. Con lo cual, si tenemos una lista con un solo elemento y eliminamos ese elemento, la lista ahora quedará con el puntero inicio apuntando a null pointer. Entonces la lista queda vacía y con este algoritmo podemos tranquilamente cubrir este caso. Vemos que el paso siguiente es un paso muy importante, que es efectivamente eliminar el nodo de la memoria, porque una cosa es hacer que el puntero inicial apunte al nodo correcto, hacer que los punteros apunten a los nodos correctos, pero eso no hace que el nodo que contiene el elemento que queremos eliminar se elimine efectivamente de la memoria o se marque como espacio disponible para ser utilizado. Como estamos trabajando con la memoria heap y en la memoria heap el trabajo es manual por parte del programador, necesitamos ejecutar la instrucción delete, que significa borrar en inglés, para hacer que este nodo, o mejor dicho, que el nodo que esté apuntado por el puntero que pongamos a continuación de delete, sea marcado como espacio disponible. Entonces, una vez que se corrió el puntero inicio o se modificó la dirección que contenía, vamos a marcar este nodo como que ya quedó como espacio disponible, ya puede ser utilizado para lo que sea. Y vemos que este fragmento de código también cubre el otro caso, el caso en que el primer nodo tiene que ser eliminado. Porque si el dato contenido en el nodo apuntado por inicio es el elemento a eliminar, como acá sucede, vemos que en el puntero inicio se va a colocar la dirección de memoria que está dentro del nodo apuntado por inicio en el campo siguiente. El nodo apuntado por inicio es este y en su campo siguiente tiene una dirección de memoria que es la del siguiente nodo. Esa dirección de memoria será la que se coloque en el puntero inicio y a continuación ejecutamos la instrucción delete indicando que se borre este nodo de la memoria. Habíamos visto entonces que si el nodo a eliminar no era el primero ni era el único de la lista, tenemos que contemplar que el nodo a eliminar sea el último o esté en medio de otros dos nodos o que el elemento no se encuentre. Vamos a buscar cuál es ese nodo a eliminar y habíamos dicho que eso se hace mediante esta iteración. Vamos a suponer entonces que tenemos esta lista y que acá está ubicado el elemento que queremos eliminar. Vemos que inicio y aux al principio apuntan ambos al primero de los nodos. Inicio no se puede mover del primero de los nodos porque perderíamos el comienzo de la lista y eso no puede suceder porque entonces estaríamos perdiendo información. El que sí podemos mover es aux. Mientras tengamos un puntero al inicio de la lista, podemos mover los demás punteros. Si aux apunta a este y
Si habíamos cubierto el caso en que el primer nodo contenga el dato a eliminar en el fragmento del algoritmo que vimos anteriormente, ya sabemos que este primer nodo no contiene el elemento a eliminar. Entonces el elemento a eliminar puede estar del segundo en adelante. Ese segundo es el siguiente del apuntado por AUX. Eso es lo que vemos con esta condición. Vamos a ver si el siguiente del apuntado por AUX en su campo dato tiene o no el elemento que queremos eliminar. Si el siguiente del apuntado por AUX en su campo dato, en este caso es este, no tiene el elemento a eliminar, como acá sucede, este nodo tiene el número 6 y el elemento a eliminar es el 72, vamos a ver si también se cumple la otra condición. Y la otra condición es que el siguiente de AUX no sea null pointer. Esto está diciendo si AUX no es el último nodo de la lista. Esta condición se va a volver falsa cuando AUX apunte acá. Cuando AUX apunte a este último nodo, el siguiente va a ser null pointer. Entonces esta condición será falsa. Vemos que estas dos condiciones, como están unidas por un AND, podrían ser intercambiables. Podría ponerse primero esta, ya que la hemos analizado en primer lugar. Pero esto no es del todo correcto. Y acá es donde se debe tener en cuenta un concepto que se llama circuito corto y el cual se vale de la definición del AND que hace que ambas partes tengan que ser verdaderas para que todo resulte verdadero. Si tenemos que esto es verdadero y esto también es verdadero, bueno, entonces toda la condición del while será verdadera. Pero, ¿qué sucede si esto no fuera verdadero? Si AUX no estuviera apuntando al último nodo y si AUX se saliera de la lista. Porque si permitimos que AUX apunte al siguiente y AUX estuviera apuntando acá y cuando apunta al siguiente pasa a contener el 0, porque estando en el último nodo el siguiente es 0 o null pointer, AUX pasa a tener null pointer. Si AUX tiene null pointer, no está apuntando a ningún nodo. Y si no está apuntando a ningún nodo, nunca podríamos decir que queremos acceder al campo dato o al campo siguiente o a ningún campo de lo que apunte AUX, porque AUX no apunta a nada, no apunta a ningún nodo. Entonces, esta instrucción daría un error en tiempo de ejecución. Si nosotros pudiéramos tener el caso de que AUX apunte acá, al último nodo, y queremos obtener el dato que está en el siguiente nodo del apuntado por AUX, y AUX apunta al último, ya no hay siguiente nodo. Para evitar que esta instrucción dé un error, colocamos en primer lugar esta otra, la que hace que si AUX está apuntando al último nodo, es decir que ya no tiene un siguiente, apunta al último nodo, cuando esto se vuelve falso, como esto es un AND y hay una de las partes que es falsa, la otra ya no importa, ya su valor no importa, porque para que todo sea verdadero necesitamos que ambas partes sean verdaderas y hemos visto que una es falsa. El circuito corto hace que, al evaluar una de las partes del AND y ver que es falsa, la segunda parte no se evalúa, no se ejecuta. Entonces evitamos que al intentar acceder al dato que está en un nodo siguiente a AUX se dé un error porque ese nodo siguiente a AUX no existe. Vemos que tenemos que tener las dos condiciones y vemos por qué corresponde ponerlas en este orden y no a la inversa. Si estas dos condiciones se dan, como en este caso, por ejemplo, AUX apunta al primero de los nodos, el primero de los nodos habíamos dicho que no tiene el elemento a eliminar porque eso estaba cubierto en el caso anterior, y vamos a ver que AUX en su campo siguiente, que es este, es distinto de null pointer, con lo cual esto es verdadero. Y AUX en su campo siguiente tiene la dirección de este nodo. Cuando lo desreferenciamos y queremos acceder al dato, vemos que ese dato, que en este caso es 6, es distinto del elemento a eliminar, que es 72. Con lo cual,
AUX entonces ahora va a contener la dirección que está en el campo siguiente de lo apuntado por AUX. La dirección que está en el campo siguiente de lo apuntado por AUX es esta, FF39. Esa dirección se coloca ahora dentro de AUX y AUX pasa a apuntar al segundo de los nodos. Y volvemos a evaluar exactamente lo mismo. Si AUX en su campo siguiente es distinto de null pointer, en este caso es así porque tiene una dirección de memoria que no es null pointer o 0, y si AUX en su campo siguiente tiene apuntado un nodo cuyo dato es distinto del elemento, en este caso también eso es verdadero, entonces nuevamente reemplazamos la dirección que estaba en AUX por la dirección que está en el campo siguiente de lo apuntado por AUX. Recordemos que estamos considerando que AUX apunta ahora al segundo. La dirección que está en el campo siguiente es esta, y es la dirección del nodo siguiente, por supuesto. Con lo cual hacemos que AUX ahora apunte a este otro nodo, al que tiene esta dirección. Y vamos a evaluar nuevamente si el campo siguiente de ese nodo apuntado por AUX es distinto de null pointer, y esto es así, es verdadero. Y también queremos ver si el siguiente del apuntado por AUX en su campo dato tiene un valor distinto del elemento, pero esto es falso. El campo siguiente al que apunta AUX en su dato tiene exactamente el elemento que queremos eliminar. Entonces vamos a dejar de mover AUX. En este caso, AUX nos quedó apuntando a este nodo. En este ejemplo sería el tercero de los nodos de la lista. Vamos a ver ahora que hicimos la búsqueda y encontramos al elemento, cómo hacemos la eliminación. Vamos a ver el algoritmo que elimina tanto el último nodo de la lista como algún nodo intermedio. En este ejemplo, el nodo es uno intermedio, pero vamos a ver que funciona también para cuando es el último de la lista. Habíamos dicho que, si vemos la búsqueda hecha anteriormente, esta búsqueda se iba a detener cuando encontrara el elemento en algún nodo siguiente a lo apuntado por AUX o cuando llegara al final de la lista con AUX apuntando al último elemento sin haberlo encontrado. Tenemos que si AUX apunta al último elemento significa que no se encontró. Pero si AUX no apunta al último de la lista y además tenemos que el siguiente del apuntado por AUX tiene el elemento que queremos eliminar, como acá sucede, AUX no apunta al final de la lista y el siguiente del apuntado por AUX tiene el elemento que queremos eliminar, generamos un nuevo puntero al que llamamos en este caso a eliminar, que es el que va a apuntar justamente al nodo a eliminar, y lo apuntamos al siguiente de AUX, a este. La dirección que está en el campo siguiente de lo apuntado por AUX es ahora la dirección del nodo que queremos eliminar. Entonces ahora realizamos primero el enlace desde el nodo apuntado por AUX hacia el que está a continuación del que se quiere eliminar. Se saltea un nodo. La dirección esa va a estar en el siguiente del siguiente de AUX. Quiere decir que si vamos al nodo apuntado por AUX y accedemos a su campo siguiente, tendremos la dirección del nodo que queremos eliminar. Y la dirección del nodo que queremos ahora apuntar está en su campo siguiente. Por eso existe acá una instrucción que tiene desreferenciado el campo siguiente 2 veces. Una vez que colocamos esta dirección de memoria dentro del siguiente de AUX, tendremos colocado entonces que el siguiente de AUX ahora es este otro nodo. Y ahora que teníamos apuntado al nodo a eliminar mediante un nuevo puntero que llamamos a eliminar, podemos ejecutar la instrucción delete para que, una vez que se realizó el enlace, este nodo quede efectivamente marcado como espacio disponible en la memoria. Y vemos que este caso también funcionará cuando el elemento a eliminar esté en el último nodo. Cuando eso suceda, debido al tipo de búsqueda que se hizo acá, la condición va a ser que AUX en su campo siguiente apunte a un nodo cuyo elemento sea el que queremos eliminar. Entonces queremos eliminar el último nodo. Nos va a quedar AUX apuntando al anteúltimo. Apuntaremos
a el siguiente de aux con el puntero a eliminar, y en ese caso tendremos a aux apuntando acá, al anteúltimo, y el puntero a eliminar apuntando en el último nodo. Y decimos que queremos que aux, el nodo apuntado por aux, en su campo siguiente contenga la dirección de memoria que está en ese siguiente en su campo siguiente, y ese es null pointer. Con lo cual haremos que el anteúltimo puntero en su campo siguiente ahora tenga null pointer. Y a continuación haremos un delete de este que antes era el último nodo y que ahora deja de existir, pasando a ser el último este con su campo siguiente en null pointer. Vamos a ver que también podríamos querer diferenciar el caso en que el elemento no se encuentre, porque, por ejemplo, queremos imprimir algún tipo de mensaje, queremos hacer algo para ese caso. Una variante de lo anterior es separar el caso en que el elemento no se encuentra en la lista. Habíamos dicho que eso lo podemos detectar porque el puntero aux quedó apuntando al último elemento. Y si el puntero aux quedó apuntando al último elemento es porque nunca se encontró ese elemento buscado. Si quisiéramos hacer algo en el caso en que no se encuentra el elemento, entonces vamos a ver que el mismo código que teníamos anteriormente lo podemos separar con las dos condiciones puestas en distintos bloques de código y ejecutar algo para el caso en que no se encuentra el elemento, que era cuando aux quedaba apuntando al último nodo, con lo cual el siguiente era null pointer. Esto, por ejemplo, podría darse si quisiéramos imprimir algo o, por ejemplo, si tenemos una función de tipo booleano que cuando logra eliminar el elemento retorna true o si no logra eliminar el elemento retorna false. En este caso retornaríamos false. Y consideramos por separado los casos en que la eliminación es la del último nodo de la lista o la de un nodo intermedio, como acabamos de ver. Y acá tenemos una de las dos condiciones, que es la que nos indica que se encontró el elemento eliminar en el nodo a continuación de aux, y realizamos la eliminación recién vista. En este caso, si tuviéramos una función booleana, una vez hecha esta eliminación, retornaríamos true para indicar que se logró eliminar. Vemos el algoritmo completo que acabamos de ver. Lo primero que contemplamos es que la lista no esté vacía. Habíamos dicho que si la lista está vacía, simplemente no haremos nada. Si estuviéramos en una función booleana, como el ejemplo que acabamos de mencionar, que tiene que retornar false si no logra eliminar nada, podríamos agregar un else acá que retorne false porque la lista estaba vacía, con lo cual no logró eliminar nada. Y si la lista no está vacía, vemos que está el código que acabamos de analizar paso a paso. Vamos a ver un programa que pone en práctica este código que acabamos de ver, este algoritmo. Este programa tiene una lista llamada números, que en realidad es un puntero inicial a un nodo de la lista llamada números y que contiene, vamos a ver, nodos con esta estructura, la que habíamos visto, que tienen un dato de tipo entero y un puntero al nodo siguiente. Vamos a ver que lo primero que hacemos es cargar nuevos nodos. Para eso vamos a usar un puntero que vaya generando nuevos nodos. No podemos utilizar el puntero inicial porque ese justamente apunta al inicio de la lista y no debe perderse. Le solicitamos al usuario que ingrese un número y vamos a cortar este ingreso de datos cuando el usuario ingrese el número -1. Si el usuario ingresa un número diferente de -1, entonces entramos en este bucle. Recién acá vamos a generar un nuevo nodo. No podemos generarlo acá por fuera del while porque no sabemos si el usuario ingresó el -1. Si el primero de los números ingresados por el usuario es el -1, significa que el usuario no quiere cargar ningún dato en la lista, y si generáramos un nodo, ese nodo quedaría sin ningún dato válido, pero de todas maneras estaría ocupando espacio en la memoria y no tendría sentido. Entonces vamos a generar el nuevo nodo solo cuando validamos que el usuario ingresó un número que realmente quiere insertar dentro de la lista. Una vez generado ese nuevo nodo que se genera en la memoria heap, esta invocación al new nos devuelve su dirección de memoria y la guardaremos en nuevo, que es un puntero a nodo.
Ahora que tenemos el nodo creado, en su campo dato vamos a poner el número que ingresó el usuario, en su campo siguiente vamos a poner null pointer y vamos a llamar a una función insertar, que en este caso no es lo que más nos interesa, pero bueno, es una función que inserta cada uno de los datos adelante, es un insertar adelante, y le pasamos el inicio de la lista y el puntero al nodo nuevo que queremos insertar en esa lista. Como esta función nos retorna el puntero inicial de la lista, lo almacenamos en números. Vamos a ver brevemente esta función insertar, que es esta, y que lo que hace es una inserción adelante, recibiendo el inicio de la lista y el puntero al nuevo nodo insertar. Realiza los enlaces y retorna el puntero inicial. Una vez que se insertó entonces uno de los números, le pedimos al usuario un nuevo número y así continuamos hasta que el usuario ingrese el -1. Con esto nuestra lista nos queda ya completa. La vamos a imprimir para poder ver qué es lo que quedó, y acá tenemos una función que se dedica a imprimir todos los elementos de una lista, todos los datos separados por un tab o una tabulación. Y a continuación le vamos a solicitar al usuario que ingrese cuál es el elemento que desea eliminar, el cual vamos a cargar también en la variable n. Y vamos a invocar, ahora vamos a ver esta función, vamos a invocar la función que va a contener el algoritmo que acabamos de describir. Esa función va a necesitar el puntero inicial de la lista y va a necesitar el elemento que queremos eliminar, que está guardado en n. Esta función nos retornará el puntero inicial de la lista. Entonces lo guardamos, bueno, en el puntero inicial de la lista. Vamos a ver cómo está implementada y veremos que el código es el que acabamos de describir, que si la lista no está vacía, vamos a evaluar si el puntero inicial apunta a un nodo cuyo dato es el elemento, que acá viene por parámetro. Hacemos el enlace desde el puntero inicial que apuntaba al primer nodo, ahora apuntará al segundo, y eliminamos el que estaba apuntado por aux, que apuntaba a lo que antes era el principio de la lista. Si no es ese el caso, vemos que se hace la búsqueda, que ya hemos detallado, y luego la eliminación si es que corresponde. En este caso no estamos considerando por separado el caso en que no se encuentra el elemento, porque si no se encuentra simplemente no queremos hacer nada en este tipo de función. Una vez que se terminó de eliminar, se retorna el puntero inicial. Y esto no está dentro de ningún bucle ni nada, porque habíamos dicho que este algoritmo elimina solo la primera ocurrencia. Y bueno, una vez que se elimina, imprimiremos nuevamente la lista para ver cómo quedó con el elemento eliminado. Así que vamos a ejecutar este programa y vamos a ver que efectivamente vamos a insertarle números al azar y colocando el -1 vamos a ver que nos imprime la lista de atrás hacia adelante porque hemos hecho un insertar adelante, y vamos a pedirle que elimine, por ejemplo, el 1 que está acá. Es un elemento intermedio. Vemos que nuevamente nos imprime la lista, pero esta vez sin el 1. Vamos a ver que también funciona para el primero de los elementos. Si yo pongo estos elementos y quiero borrar el 1, vemos que la lista queda con todos los elementos menos el primero. Y también funciona en el caso, por ejemplo, que la lista esté vacía. Y por último veamos el caso en que queremos eliminar el último de los elementos. En este caso el último es el 8. Vemos cómo lo elimina exitosamente.